pudiendo ocasionar víctimas mortales. Estamos acompañados del sociólogo Jerjes Loaiza y con él vamos a tratar de entender un poco qué es lo que está pasando con la sociedad, por qué es que justo como nos decía Luchito, se supone que tras una pandemia se supone íbamos a terminar siendo más humanos, ¿no? Más solidarios, más empáticos, con el vecino, y cómo es que se registran estas situaciones. Señor Loaiza, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos entender estos hechos de violencia que lamentablemente no hacen más que decepcionarnos de nuestra propia especie? ¿Qué está pasando con los seres humanos? Muy buenas noches. Hay que entender este fenómeno desde diferentes aristas culturales, a nivel de los rituales antropológicos y a nivel también social, sociológico, con respecto a lo que implica ser hombre, no solamente en un país, en una región, sino en el mundo, ¿no? Si lo analizamos parte por parte, nos daríamos cuenta que el fútbol, mejor dicho, un partido de fútbol muchas veces es usado como un pretexto, porque en realidad muchas de las cosas que hacemos día a día son pretextos para interactuar con otras personas. En esta búsqueda de interacción se construyen rituales, rituales de hombría, rituales de pasaje, rituales que a veces terminan siendo sumamente peligrosos. Va a depender de cuán necesaria sea la necesidad de mostrar cierta masculinidad. La masculinidad en la región latinoamericana, especialmente, es sumamente patriarcal. O sea, mal entendida la masculinidad, ¿no? Imaginamos. Así es, en Latinoamérica se da de manera patriarcal. Entonces se demuestra con violencia, con golpes, se demuestra con una actitud imponente, con una actitud bárbara, con una actitud belicosa. Esto se transmite finalmente a otros espacios, como es el caso del deporte. Recordemos además, y esto es algo que todos lo sabemos bien, que el deporte termina tomando el lugar de los conflictos bélicos a través de las guerras, a través de los tiempos. Es decir, el deporte es un buen pretexto, a la larga es una buena forma de llevarnos bien. Porque si antes nos destruíamos unos a otros a través de guerras, ahora a través de un partido u otros deportes, como nos muestran en las Olimpiadas, podemos llevarnos bien a través de reglas. Pero la masculinidad no necesariamente te lleva a cumplir esas reglas, sino a romperlas, porque lo que importa es ganar. En investigaciones hechas se ha demostrado cómo, en el caso de mujeres y hombres, va a depender por supuesto de la sociedad, los hombres piensan más en ganar, no les importa cómo, mientras que las mujeres en desarrollar reglas en determinado contexto. Por supuesto, esto depende del lugar y el espacio, pero creo que México y en general Latinoamérica es muy representativo a lo que por supuesto pasa en el caso peruano. Entonces, para terminar esta primera idea, yo creo que en el caso de los deportes, que funciona como una manera de llevarnos bien a través de reglas, no cumple su meta, no cumple su objetivo, debido a que esta belicosidad se desarrolla a través de rituales. Tenemos que ir al centro de todo, y ahí está cómo construimos masculinidad y cómo se construyen esos rituales. Por ejemplo, uno de esos lugares es las barras bravas, los hinchas y demás, que fuera del estadio se comportan como ciudadanos sumamente honestos, con bastante caballerosidad seguramente, con buenos comportamientos, pero que en el estadio, con el grupo de amigos, se transforma, se convierte en una tribu, se convierte en una especie de grupo, de horda, que es capaz de violentar contra cualquiera. Pierde por completo la razón. Y señor Loaiza, y esta horda incluso, seguramente muchos de ellos condenan la violencia que se está registrando en Rusia contra Ucrania. Sin embargo, en grupo, en masa, ¿no? Es como que se desdibuja la personalidad e incluso el sentido de la realidad, de qué es lo que están haciendo. En el estudio de las acciones colectivas encontramos dos maneras de entenderlas, sí, de manera muy breve, ¿no? O sea, una manera racional y otra manera un tanto más irracional. Las maneras racionales nos dicen que buscan un objetivo, en este caso, hacer vivas a tu equipo para que gane. Pero irracional, que es a la larga lo que impera, lo que estás haciendo es construir identidad, como lo decía. Y en esta construcción de identidad no necesariamente lo haces del mejor modo. Se llama efervescencia. O sea, ¿y tienes que eliminar al contrincante para generar y construir esta personalidad, esta realidad? Es que no hay contrincante. En la construcción de identidad, lo que tú tratas de hacer a la larga es imitar al otro, o sea, construir un cuerpo colectivo en donde eres capaz incluso hasta darle la vida por los tuyos, una especie de espacio efervescente donde todos van construyendo de manera subnormal para todos nosotros, por supuesto, y negativa, van construyendo pequeñas reglas paralelas al sobrevivimiento. ¿Y qué consiste estas reglas? Una de ellas es destruir al otro, porque no destruyes al otro, un ser humano, destruyes a alguien completamente ajeno, un enemigo, y como enemigo no existe, y al no existir tú tienes que destruirlo por completo. La destrucción del otro implica no solo la satisfacción, sino la sobrevivencia del grupo que está violentando. Yo sé que todo esto no tiene ningún sentido para nosotros, pero antropológicamente, obviamente, es la construcción también de identidad, que totalmente es totalmente negativa,
Pero si no la entendemos, difícilmente vamos a poder cambiarla. Claro que sí. Ahora, algo que me llama la atención, señor Jerjes, es lo que reportaban muchos testigos, ¿no? De que a los aficionados que habían sido reducidos a golpes los desnudaban. ¿Esto qué significa, no? Dice que el grueso de los que ya estaban, bueno, incluso las víctimas mortales que no reconocen las autoridades mexicanas, los terminaban por desnudar. ¿Esto tiene una lectura? ¿Por qué es que se da así? La desnudez desde hace ya varios años, y también se ha investigado, creo que los libros más importantes es sobre eso justamente. Cuando tú castigas el cuerpo, o sea, castigas a la persona, castigas su cuerpo, pero no basta con castigar su cuerpo, tienes que avergonzarlo aún después de muerto. ¿Y esto cómo lo haces? Desnudándolo. La desnudez o destruir el cuerpo o incluso como se hizo en un momento dinamitarlo o de repente colgarlo o de repente desmembrarlo, etcétera, y cosas mucho más horribles, es parte de esa especie de lógica en la cual tú tienes que enseñar una lección a los demás. Cuando los demás ven el cuerpo, saben que no deben hacer o deben dejar de hacer algo y tener mucho miedo porque ese cuerpo es tan similar al que yo tengo. Yo no tengo idea quién es, no tengo idea cómo piensa, no tengo idea si tiene amigos, familia, etc. No tengo idea de nada, pero ese cuerpo es semejante al mío y me siento identificado y siento terror, siento horror. Una manera de poder imponerse a la población, se viene usando desde siempre, pero se desarrolla bajo una lógica incluso legal a partir del siglo XVII en Europa. Y ha venido dándose seguramente en diferentes contextos, pero en realidad es algo que ya viene sucediendo de mucho tiempo antes y lo vemos ahora en un comportamiento latinoamericano, en este caso mexicano. Por medio del terror, qué terrible. Y señor Jerjes, para culminar, ¿qué lecciones desde su campo de estudio, desde la sociología, podría darse para justamente evitar situaciones como esas en las cuales pues la violencia se desborda y la afición se convierte prácticamente pues en criminales bien identificados por un grupo o por un club deportivo? Bueno, hay varias cosas. Complicado sintetizarlo en 30 segundos, pero un poquito más tal vez. Dos de ellas. 45 segundos. La primera de ellas es que entender las pandillas, las barras, como hay muchos estudios en Latinoamérica muy buenos, no parten necesariamente de la idea de que son demonios o son personas que han nacido así. En realidad van construyéndose y se puede explicar por qué piensan de esa manera. Yo mismo he hecho un estudio hace 10 años en la comunidad autogestionada de Huaycán, en momentos donde había bastante pandilla de violencia juvenil y pude encontrar dinámicas que se pueden entender solamente desde su perspectiva. Y si no hay estudios que puedan partir de esa perspectiva, no vamos a poder, por supuesto, solucionar problemas. Y otro punto de vista, el segundo punto con el que acabo, es el tema de las cárceles y la rehabilitación. Las cárceles, inclusive las de menores, nuestros espacios reformatorios, no son para reformar, no son para construir nuevos ciudadanos o mejores ciudadanos. Son espacios en donde pasa todo lo contrario. En la medida que no vamos a invertir en una resocialización y más aún, la cárcel se termina convirtiendo en un espacio donde creemos, todos tenemos esta idea de que deben castigarlos, de hacerlos sentir muy mal por todo lo que han hecho, la delincuencia va a continuar y va a subir. No lo digo yo, podemos verlo en ejemplo en todo el planeta. Tenemos que cambiar esa manera de pensar que tenemos, que creemos que el castigo nos hace mejores, cuando es todo lo contrario. Si lo hacemos, creo que tenemos un buen futuro. Sin embargo, creo que es muy difícil hacerlo si es que no partimos de una idea mucho más clara y sensata para reformular las cosas, por ejemplo, en el caso de la violencia. Claro, no solo sanción por sanción, sino ver cómo se resocializa. Y ya la última pregunta, señor Loaiza. Hay muchos niños, muchas familias que están mirando esta situación de violencia, ¿no? Y lo ven con temor, con espanto, y nos hace recordar pues hechos recientes también de violencia en nuestro fútbol, ¿no? O mejor dicho, que han sido protagonizados en el entorno del fútbol. ¿Qué decir? ¿Qué lección podemos de repente comentar? ¿Qué podemos hablar esta noche con la familia a propósito de esta situación? Creo que es una buena oportunidad para conversar con nuestros hijos, hermanos, padres, madres, y poder entender que lo que ocurre allí no ocurre de manera casual. Hay toda una construcción social e incluso histórica que nos lleva a ese fenómeno. Entender que criar un hijo, crear una hija, crear una familia no implica imponer mediante la violencia, ni siquiera imponer mediante una orden, implica conversar, dialogar. Desde muy niños y niñas tenemos que aprender a dialogar, a deliberar, dar nuestra opinión, decir las cosas que queremos decir. Los conflictos no son negativos.
Nos han enseñado que el conflicto es negativo y que todos debemos pensar igual. No, justamente por buscar todos pensar igual, termina dándose el conflicto violento. El conflicto es una desaveniencia de opiniones, pero que se puede conversar y dialogar sin violencia. Si aprendemos a llevar a cabo conflictos sin violencia, vamos a aprender a ser mejores ciudadanos y mejores personas. Creo que por ahí debemos empezar, y la familia es sumamente importante para llevar a cabo esa misión. El diálogo, entonces. Muchísimas gracias. Un gusto haber conversado con usted, señor Jerjes Loaiza, sociólogo con el que hacíamos pues, el análisis de esta situación de violencia.